Cansado y abatido, dilo a Cristo. Cuando estés cansado. Vamos a leer Isaías 40. Vamos a leer los versos 29 al 31. Isaías 40. Gracias, Isaac. Isaías 40, versos 29 al 31. Vamos a leer juntos estos versículos. Isaías 40, versos 29 al 31. Juntos hagamos la lectura, hermanos. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Leo otra vez el 29, hermanos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Quiero que pensemos en este tema, hermanos. Fortalecido más allá de tus fuerzas. Dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo al cansado. Él le da fuerzas al que está cansado. Israel, hermanos, estaba sufriendo en manos de por lo menos dos pueblos, Babilonia y Asiria, y estaban cansados. En verdad que ya no podían. Y es cuando se escribe este mensaje de parte de Dios. El profeta le dice al pueblo de Israel que en Dios está la fortaleza. El profeta le dice al pueblo de Israel que Dios les da fuerzas cuando no tenían ningunas. En los versículos 12 al 14, hermanos, dice el profeta: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Hermano, con estos versos el profeta le dice al pueblo de Israel: Dios sabe lo que estás pasando y Dios te puede ayudar. Con las palabras que dice aquí el profeta, le está diciendo al pueblo de Israel: Dios no es ajeno a lo que te pasa y te va a ayudar. Y luego los versos que leímos antes, dice: Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermanos, Dios no es ajeno a lo que nos pasa, pero no solo se da cuenta de lo que nos pasa, sino que Él tiene el poder para ayudarnos en eso que nos pasa. Y cuando no tenemos fuerzas, Él nos da las fuerzas y las multiplica. Dice que se las multiplica al que no tiene ningunas. Cuando estés cansado y abatido, cuando estés cansado, cuando ya no tengas fuerzas, acuérdate que Dios lo sabe y Dios te puede dar esas fuerzas. Él las multiplica. Miren, Jesús dijo, y hace un momento lo leímos en Mateo 11: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí cuando estés cansado y abatido. Dios, hermanos, Dios nos da fuerzas, Dios nos esfuerza, Dios nos multiplica las fuerzas. Y luego dice en ese capítulo 40, dice Dios:
los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea que no importa la edad, Dios da fuerzas al que no tiene ningunas. Dios da fuerzas al que no tiene ningunas. En el verso 1, hermanos, del capítulo 40, Dios le dice al pueblo de Israel: consolaos, consolaos, pueblo mío. Fíjense cómo el profeta, o Dios por medio del profeta, le dice: tengan consuelo. Dios sabe lo que les pasa. Dios es todopoderoso como para ayudarles en eso que les pasa. Y si no tienen fuerzas, le dice el profeta, Dios las multiplica al que no tiene ningunas. Dice: consolaos, consolaos. Hermanos, Dios nos quiere consolados. Dios quiere que tengamos consuelo. Dios quiere que nosotros tengamos paz. No tenemos fuerzas ya para enfrentar las cosas que estamos pasando. Dios dice que da fuerzas al cansado, que multiplica al que no las tiene, esas fuerzas. Y dice: consuélense, consuélense. Dios quiere que tengamos paz, hermanos, que estemos tranquilos en eso que nosotros estamos pasando. Y qué especial es, hermanos, saber que no somos ajenos a Dios, que no son ajenas a Dios las cosas que nos pasan. Dios lo sabe y Él es todopoderoso como para ayudarnos a salir adelante de ellas. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová, dice vuestro Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hermana Juanita, ¿puede salir con los niños, por favor? Hermanos, un teólogo reconocido en siglos anteriores decía esto: si algún predicador viene con mensajes que hablen de la ira de Dios, decía este teólogo, examina su mensaje. Si solo habla de la ira de Dios, no es de Dios. Si trae un mensaje de consolación, viene de Dios. Porque la Biblia dice que Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios de toda consolación. Es así, hermanos. El mensaje de Dios no es solamente sobre la ira de Dios, es también sobre el consuelo de Dios. Y este teólogo, hermanos, se llamaba Gerhard von Rad. Él resaltaba, dice, la necesidad, él resaltaba la necesidad de examinar la predicación de cualquier persona. Dice, cuando un teólogo defiende una doctrina que parece nueva o peligrosa, dice, antes se investigaba a ver si era consoladora. Si lo era, todo estaba bien. Si no traía consolación, es que contenía alguna falsedad. Y la lógica es esta, hermanos: consolador, consolador, solamente Dios, solamente Dios. Volviendo a Isaías 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Primero, hermanos, este verso nos dice que el humano se cansa. Él da esfuerzo al cansado. El humano se cansa. El ser humano, hermanos, es débil. Dice el mismo profeta, que diga el profeta, Dios le dice, que diga, que todo hombre es como la hierba.
El ser humano se cansa, hermanos. Y es algo normal. Ahora, si el ser humano se cansa, alguien pudiera decir, entonces, ¿cómo se puede tener consuelo si hay momentos en que nos vamos a cansar? ¿Cómo consolarnos si hay momentos en que vamos a decir, es que ya no puedo? Porque el ser humano se cansa. Es normal, hermanos. Y miren, muchas veces, hermanos, hay cansancio porque no se descansa. Hay cansancio muchas veces porque no se descansa. ¿Se acuerdan que la Biblia enseña que Dios en cada semana tenía un día para descansar? Dios le pedía eso al hombre. Un día para descansar. 6 días vas a trabajar, un día vas a descansar. Porque Dios sabe que el hombre se cansa y necesita descanso. Dicen, hermanos, que hasta los animales necesitan descanso. Con más razón el ser humano. Hasta los animales, hermanos. Cuando a un animal no se le da descanso, su rendimiento va bajando poco a poco, poco a poco. Y el ser humano es así, hermanos. Puede ser que en algún momento haga tantas cosas, pero si no descansa, poco a poco va bajando su rendimiento. Eso es normal. Dice la Biblia, hermanos, que el pueblo de Israel no descansaba, ni dejaba descansar la tierra. Y Dios los mandó cautivos. 490 años. 70 años no habían descansado. Muy bien. Ahora se van a descansar. Perdón, eran 70 años de cautiverio. Y era para que descansaran, porque no habían descansado por 490 años. 70 años. Dios de alguna manera los hizo descansar, porque el hombre se cansa. Muchas veces, hermanos, se cansa el hombre porque no descansa. Y se acuerdan que dice la Biblia, echa sobre Jehová tus cargas. ¿Saben por qué muchas veces como cristianos decimos, es que ya no puedo, es que ya no aguanto? Porque no hemos descansado en el Señor, porque no hemos aprendido a dejarle a Él nuestras cargas. Por eso nos cansamos. Él da esfuerzo al cansado y lo hace cuando nosotros venimos a Él y ponemos sobre Él nuestras cargas. La Biblia nos enseña, hermanos, de poner eso que es una carga para nosotros, ponerlo en las manos de nuestro Dios. El ser humano se cansa. Muchas veces hemos escuchado, hermanos, de un hombre llamado Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores. ¿Saben que él tenía una enfermedad? Y hasta ayer yo supe qué era esa enfermedad. Solamente leía yo que él tenía la enfermedad de la gota. Yo dije, ¿por qué será eso? ¿Qué enfermedad será esa? La gota. Y la gota es una enfermedad, una especie de artritis, hermanos, que hacen doler las rodillas, hace doler dice el dedo gordo del pie, hace doler. Dicen que por meses Spurgeon dormía acostado a un solo lado, no podía dormir para otro lado. Y tenía que estar en una posición porque cuando pegaba rodilla con rodilla era un dolor. Era tanto el dolor que había veces, hermanos, era tanto su dolor que había gente a su alrededor y él les decía, sálganse, sálganse. Lo que quería era estar solo y llorar de dolor. Esa era una de sus enfermedades, la gota. Otro problema que él tenía, hermanos, era que su esposa también estaba enferma. Su esposa también estaba enferma. Así que era su enfermedad, era la enfermedad de la esposa. Y luego también eran problemas de emociones, porque él dice, o él reconocía, decía, qué bueno que estoy detrás de un púlpito. Así no se van a dar cuenta cuando mis rodillas chocan la una con la otra.
de nervios. Él decía, ustedes me miran hablando y pareciera que todo está bien, pero por dentro estoy temblando. Era un hombre así, sufría cuando él predicaba. Aunque él dijo en alguna ocasión, pero no sufro por la gente, no sufro porque me están mirando, yo sufro por la responsabilidad que tengo al estar predicando. Por eso sufro, por eso tiemblo, porque estoy dando un mensaje que tiene que ver con este mundo y también con el otro. Por eso tiemblo. Él, hermanos, dicen que era un hombre que sufría tanto. Y miren lo que dice aquí. Es algo que él escribió. Dice, Spurgeon sostenía que puesto que Dios es soberano, no hay tales cosas como accidentes. Esto no es fatalismo. El destino es ciego, la providencia tiene ojos. Una fe firme en la soberanía de Dios era esencial para Spurgeon. Para mí sería una experiencia muy dolorosa y difícil de soportar pensar que estoy atravesando una aflicción que Dios no me mandó, que la copa amarga nunca fue llenada por su mano, que mis pruebas no fueron medidas por Él, que no me fueron enviadas en la cantidad y en el peso establecido por su disposición. Luego dice, él escribía un boletín, hermanos, que se llamaba La espada y la cuchara, y él escribió un artículo donde decía, incapacitado. ¿Por qué? Y luego dice, la manera más segura de enseñarnos que no somos necesarios para la obra de Dios y que cuando somos más útiles, Él puede fácilmente prescindir de nosotros, son las enfermedades, los momentos difíciles. Spurgeon, hermanos, dice la historia o la biografía de él, que atraía a mucha gente para escucharle. Y un día rentaron un auditorio, un teatro, donde cabían 12,000 personas. Pero dice que era tanta la gente que venía a escucharlo, que en los jardines había alrededor de 10,000. Todo estuvo muy bien. Cuando se termina los cantos, la música, sube Spurgeon a predicar, y de repente alguien desde un balcón, era un teatro, alguien desde un balcón empezó a gritar, ¡fuego! ¡Fuego! Y era tanta la gente, dice, que empezaron a salir corriendo. Murieron algunos. No hubo fuego. Solo fue un loco el que habló allí. Pero la gente se asustó. Hubo muertos, hubo muchos heridos. Y dicen que cuando la gente sale y Spurgeon sabe todas las cosas que están pasando, dicen que él está adentro y tuvieron que sacarlo porque empezó con una depresión tremenda, aparte de sus enfermedades, aparte de la enfermedad de la esposa, aparte de sus temores o nervios cuando se ponía a predicar, empezó con depresiones. Dicen que él pasaba semanas, hermanos, encerrado en un cuarto, llorando. Y en alguna ocasión dice, yo lloraba y sin saber por qué. Estaba deprimido. Y era el príncipe de los predicadores. Y en alguna ocasión dicen que él va a predicar y cuando se para delante de casi 3,000 personas, les dice, oren por mí, porque estoy desanimado, porque me siento muy mal. Y alguien dijo, ¿cómo? ¿El predicador diciendo eso? Hermanos, todo ser humano se cansa. Y puede ser un cansancio físico, también puede ser un cansancio emocional y espiritual. Elías se cansó. Hasta se quería morir. Y alguien dijo, estaba deprimido. Eso es lo que estaba pasando Elías. Depresión. Por eso fue y se encerró allá en una cueva. ¿Saben que una persona deprimida lo que quiere es estar solo? Elías estaba pasando por eso. Todo ser humano, hermanos, se cansa.
Por eso cuando dice Isaías, Él da esfuerzo al cansado, está dando por hecho, hermanos, que hay personas que se cansan. Dije, a veces se cansa porque no hay descanso. A veces se cansa porque se está enfermo. Hace años a mí me dijeron que fuera a visitar a una maestra al Istezón. Ella sabía que yo iba a llegar allí. Y llego, la veo sentada en la cama, se había bañado, se había cambiado y todo parecía muy bien. Y le digo, ¿usted es la enferma? Le digo. Y se sonríe y me dice, sí. Pues no se le nota, le digo. Y empezó a platicarme. ¿Sabe? Me sentía muy cansada, muy cansada. Empezaron a hacerme estudios, no me encontraban nada, dice, no me encontraba nada. Ahora ya me encontraron que es mi problema. Por eso me habían pedido que fuera a visitarla. Un tumor. Le dieron tratamiento para muchas cosas, pero no sabían que tenía un tumor. Y era cáncer. Dice, lo que yo sentía nada más no era dolor, dice. Solo cansancio, sin fuerzas. Me daban algo para que me diera energía, no funcionaba. Hermanos, muchas veces la persona se siente cansada porque está enferma. El detalle es, cuando una persona no es cristiana, hermanos, es normal que se sienta cansada de la vida, cansada de las cosas que está viviendo. Es normal, no es cristiana. Pero en cambio al cristiano, y ahorita miren lo que dice otra vez el verso 1, hermanos, donde leímos hace un momento, Isaías 40, el verso 1 dice, consolaos. ¿Pero quién? Pueblo mío, es al pueblo de Dios a quien se le dice, consuélense. Dios da fuerzas al que no te multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Consuélese, pero consuélese pueblo de Dios, El hombre se cansa, hermanos. Y dije, hay cansancio físico, hay cansancio espiritual, hay cansancio emocional. El hombre se cansa. Pero vean lo que dice también los versos 27 al 30. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hasta ahí leo, hermanos. Miren cómo dice, ¿por qué dices, mi camino está escondido de Jehová? Dije hace un momento, hermanos, Dios es consciente de lo que nos pasa y Dios es todopoderoso. Habla de que Él creó los confines de la tierra. Él es todopoderoso como para ayudarnos en eso que estamos pasando. Yo no sé si ustedes miraron, hermanos, ya un video. Dios es capaz de ayudarnos. Un video donde sale un joven que dice que a él le gustan las matemáticas y estaba bien en las matemáticas, pero que un día el profesor dijo, vamos a recoger una despensa y traigan productos perecederos y no perecederos. Cada quien va a traer algo y al que no traiga lo repruebo. Y dice el que cuenta el video, el que cuenta la historia, dice, y yo dije, ¿cómo se le ocurre? Dice, había veces que no comíamos. Yo tenía que trabajar durante el día y estudiar en la noche. No teníamos dinero. Y ahora este maestro está diciendo que si no traemos algo para una despensa, nos va a reprobar. ¿Cómo me va a reprobar? Y dice, llegó la hora al siguiente día y yo no llevaba nada. Y se me senté en el último asiento para que no me mirara, pero pues empezaron a pasar todos, dice, cada quien con su parte de la despensa. Empezaron a pasar todos
Y dice, yo quería esconderme, pero el maestro pues ya sabía que estaba ahí. Y dice, y antes que me dijera nada delante de todos, yo me levanté, dice, para decirle al maestro, maestro, no tengo nada que traer. Me paro y le dice, maestro, no traje nada. Es que no tenemos nada en la casa como para traer. Pero si quiere, yo le ayudo a llevar la canasta. Y le dice el maestro, ¿cómo no? Sáquela. La canasta es para usted. Dice, yo no sabía que era para mí. Hermanos, Dios responde de una manera que a veces nosotros no entendemos. Dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando ya decimos, ya no puedo, Dios multiplica las fuerzas. Dios tiene buenos planes. Dice Dios por medio del profeta, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz o de bien y no de mal. Dios tiene buenos planes para los suyos, hermanos. Por eso dice Dios, consuélate, consuélate. Aunque ya sientas que no tienes fuerzas, consuélate, consuélate, pueblo mío. Y dice, ¿por qué? Porque Él da las fuerzas que se necesitan. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y dice el verso 31, hermanos, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Quiénes son los que tendrán nuevas fuerzas, hermanos? Los que esperan en Dios. Aquí en el verso 30 se nos habla de los muchachos que se fatigan, se cansan. Dice que los jóvenes flaquean y caen, pero luego dice, pero los que esperan a Jehová, los que experimentan las fuerzas que vienen de Dios, son los que esperan en Dios. Independientemente de quiénes seamos o de qué edad tengamos, Él va a dar la fuerza que estamos necesitando. ¿Cómo fue? Spurgeon murió, hermanos, a los 88 años. De esos 88 años, desde que tenía 17, 16 años, él predicó. Y en sus enfermedades y visitando médicos, los médicos le decían, ya no predique tanto, ya. Pero él seguía predicando y seguía predicando. Y duró 88 años. ¿Cómo le hizo? Con enfermedades, depresiones, la enfermedad de la esposa. ¿Cómo le hizo? Pero los que esperan a Jehová, los que esperan en Dios, tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Dios, los que son esforzados o los que tienen nuevas fuerzas, son los que esperan en Dios. Esto no es para los jóvenes, esto no es para los viejos, es para los que esperan en Dios, para todos los que esperan en Dios. Ahora, miren lo que dice esa palabra: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan, no son los que arrancan solos, los que esperan en Dios. Decía un predicador, un día, dice, vino una mujer de la iglesia y me dijo, pastor, me quiero casar. Y dice, y le pregunté, ¿y ya tienes el candidato? Sí. Y le dije, ¿por qué no te esperas y oramos para ver si es la voluntad de Dios? No, pastor, ya, él ya quiere que nos casemos. Y dice, ¿y se casó? Al poco tiempo ahí viene. Tenía problemas con su pareja. Y dice, y yo le dije, ¿te acuerdas que te dije que oráramos, pero no te quisiste esperar? Dice ahí, los que esperan en Dios
son los que tendrán nuevas fuerzas. Si no esperamos a Dios, si no esperamos en Dios, vamos a arrancar solos. Nos vamos a cansar y no tendremos fuerzas para seguir, para vencer. Los que esperan, Dios da fuerzas a los que esperan en Él. Y si es cierto, hermanos, aún los creyentes podemos desesperarnos por lo que nos está pasando, pero tenemos que aprender, hermanos, a esperar en Dios, que Dios va a darle fuerzas al que espera en Él. Solo que es necesario tener paciencia, esperar en Dios, que Él haga y da las fuerzas al que no tiene ninguna.